Amados, estamos en esta serie de sermones tratando de contestar la pregunta, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea relevante en este día? ¿Qué es lo que hace que la iglesia sea relevante en el día de hoy? Es posible que pensemos que esta respuesta, hermanos, aunque sí tenga alguna aplicación, esta aplicación está removida de nuestra vida cotidiana. La verdad es de que, hermanos, la respuesta a esta pregunta, la respuesta que estamos tratando de encontrar, afecta o nos afecta en diferentes niveles. Afecta cómo interactuamos con nuestras comunidades, cómo interactuamos con nuestra propia iglesia aquí en Cristo, cómo nos relacionamos con los eventos que están sucediendo en nuestro país hoy en día, y también nos afecta en cómo nos relacionamos unos con otros en nuestras familias. Recordemos, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos aquellos a quien el Señor ha redimido, ha salvado, ha traído a sí mismo y los ha adoptado. La iglesia no es ni el edificio, ni la denominación, ni ninguna otra cosa, hermanos. La iglesia está hecha de gente. Somos nosotros quienes, nos dice la Biblia, como piedras vivientes, estamos siendo edificados en este edificio, podríamos llamarlo así, para la gloria del Señor. Entonces, la pregunta o la respuesta que estamos tratando de encontrar a esta pregunta sobre la relevancia de la iglesia nos afecta a nosotros, porque somos la iglesia, y nos afecta en diferentes niveles, aún en nuestra propia familia. Y hermanos, esta no solamente es un asunto serio, creo que existe, bajo esta pregunta que queremos contestar, existe otra pregunta que debemos de considerarla seriamente. Porque si estamos tratando de encontrar lo que hace la iglesia relevante en el día de hoy, y la Biblia nos responde que sí es relevante y nos da las razones, y recuerden todos los sermones que hemos pasado con anterioridad, podemos nosotros, la otra pregunta que tenemos que hacernos es, ¿acaso veo esa evidencia en mí? ¿Acaso veo la evidencia de lo que hace la iglesia relevante en el día de hoy? ¿Acaso lo veo en mí? A final de cuentas, de eso se trata. De que cada uno de nosotros cuestionemos nuestro corazón, nos demos cuenta de lo que hay ahí, veamos lo que el Señor está obrando y que entonces en respuesta lo adoremos, en respuesta le roguemos que continúe obrando. En esta ocasión, hermanos, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿qué es lo que hace a la iglesia relevante en el día de hoy? Vamos a ver la respuesta, pero primero, hermanos, veamos lo que la palabra del Señor nos dice. Estamos considerando el capítulo 6 y 7 de Hechos. Es un texto bastante largo, pero empecemos con el texto, un texto central. Este es el ministerio de la palabra de nuestro Señor. Estamos viendo Hechos capítulo 7. Al final de este texto, de estos dos capítulos, dice así: mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. ¿Qué es lo que hace la iglesia relevante en el día de hoy, hermanos? Lo que hace la iglesia relevante en el día de hoy es el ejemplo que ella da del poder que transforma, del poder que la compasión de Dios tiene para transformar al corazón humano. De esta compasión que transforma, hermanos, es de lo que vamos a hablar en esta ocasión.
Necesitamos la ayuda de nuestro Dios para entender. Les ruego entonces que oremos juntos. Nuestro Dios, te alabamos. Te suplicamos que nos ayudes ahora, que en estos breves momentos que vamos a estar juntos adorándote a ti a través de la predicación de tu palabra, te suplicamos, háblanos, ayúdanos a entender, Señor. Necesitamos de ti. Sé compasivo con nosotros, transfórmanos y permítenos ser compasivos hacia aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos. Amén y amén. Ciertamente la compasión, hermanos, es un tema interesante, es un tema importante, pero si somos honestos, si consideramos toda la realidad, yo creo que podemos estar de acuerdo que la compasión no siempre es el mejor camino, no siempre es la mejor respuesta dadas las circunstancias. Tenemos razones buenas, razones válidas para no mostrar compasión hacia los demás. Nuestro sentido de justicia en ocasiones nos dice que la compasión no es la respuesta correcta, porque si mostramos compasión, entonces la justicia no va a prevalecer. Nuestro sentido de identidad nos dice que la compasión no necesariamente es la respuesta correcta o la mejor respuesta en ese momento. ¿Por qué? Porque puede ser una afrenta a lo que nosotros sabemos que somos, a lo que nosotros sabemos que tenemos. Esto es común en diferentes arenas de la vida cotidiana, a diferentes niveles, entre las naciones, entre los individuos. El sentido de justicia y el sentido de identidad es necesario protegerlo. Y por ende, dadas las circunstancias, la compasión es posible que no sea la respuesta apropiada. Aquí delante de nosotros tenemos un texto bastante largo, son solamente 2 capítulos, pero el capítulo 7 es una presentación bastante extendida de este discípulo del Señor que se nos presenta aquí, que se llama Esteban. Y Esteban está delante una vez más, delante del consejo de los líderes religiosos de Israel. Empieza a sonar esto como un disco roto, ¿cierto? Como que está repitiéndose la historia. Una vez más, hay alguien, un discípulo del Señor, delante del consejo. Hay problemas, hay discrepancias de opinión, y existe una vez más la intención del Sanedrín de evitar que el mensaje del Señor siga avanzando. Es un texto bastante largo. Eso es lo que cubre la mayoría, lo que sucede con Esteban. Sin embargo, empieza el pasaje en el capítulo 6 describiendo un problema que existe dentro de la iglesia, un problema que puede verse de diferentes maneras. Puede ser un problema administrativo, puede ser un problema de intención, de la condición del corazón de algunos de los miembros de la iglesia. Se nos presentan nuevos, llamémoslo así, nuevos personajes en la historia, no porque este sea un cuento de hadas, es un evento histórico. Se nos presentan nuevos personajes en este drama, como Esteban y como alguien llamado Saulo de Tarso. Y el pasaje termina con una ejecución. Lo acabamos de leer. El pasaje termina con la ejecución de Esteban. Nos da una idea de lo tenso de la situación, de lo real del problema, de cómo es que existía bueno, no podemos describirlo de otra manera, ¿cierto? Este odio en contra de lo que estaba sucediendo en la iglesia del Señor. Hermanos, todo esto es el telón de fondo en donde podemos nosotros ver, en donde el Señor nos está mostrando el poder de Dios y el Espíritu Santo.
cómo es que Él está obrando en tiempo y en espacio, en la realidad de la vida cotidiana, en medio de problemas que pudieran ser triviales como, hey, ¿quién va a limpiar las mesas? ¿Quién va a servir a la gente? Hasta problemas de discusiones teológicas profundas y en este caso, la ejecución de una persona. Nos muestra en este contexto Dios, el Espíritu Santo, su poder, en particular su poder para producir compasión en el corazón humano. Es esta capacidad que Dios, el Espíritu Santo, tiene de producir en nosotros compasión hacia los demás. ¿Cómo es que lo hace? Necesitamos ver todo el Evangelio. Dios, el Padre, elige a aquellos que vayan a ser salvos. Dios, el Hijo, Jesucristo, Él obra la salvación. Él es Dios mismo, vino a la tierra para ser nuestro reemplazo perfecto, para poner el fundamento legal del perdón de Dios hacia nosotros, para mostrar en manera inequívoca la capacidad y el deseo de Dios de perdonar y de transformar. El Señor Jesucristo paga con su vida, vence a la muerte, porque al tercer día resucita y después asciende al cielo a tomar su posición que le corresponde como Rey soberano, a la diestra de Dios Padre. Todo esto, la obra completa de Jesucristo, desde su humillación hasta su exaltación, provee, hermanos, lo necesario para que Dios pueda otorgarnos perdón, para que Dios pueda mostrarnos compasión y misericordia. Es este mensaje, esto es lo que llamamos el Evangelio. Dios el Espíritu Santo toma esta obra de Jesucristo y la aplica a los corazones de los que Dios el Padre ha determinado. Dios el Espíritu Santo entonces empieza a transformar el corazón de aquellos que le pertenecen. Ciertamente, hermanos, estamos hablando de un milagro. Estamos hablando de la intervención de Dios mismo en los asuntos del hombre. Eso es lo que está la Biblia diciéndonos. Eso es lo que es el Evangelio. Y este Evangelio, hermanos, redefine absolutamente todo. Nos da la perspectiva correcta. Corrige la miopía que nuestro pecado ha creado. Porque si creemos nosotros que tenemos razones válidas para no mostrar compasión hacia los demás, hermanos, es porque nuestro pecado nos está guiando. Si creemos nosotros que nuestro sentido de justicia, que nuestro sentido de identidad nos autoriza a no ser compasivos, es porque, hermanos, estamos viendo la realidad a través de un lente que está sucio por nuestro pecado. Dios, el Espíritu Santo, corrige esa miopía. Dios, el Espíritu Santo, al aplicar los beneficios de la obra completa de Cristo Jesús, redefine todo en nosotros. Nos muestra compasión hacia nosotros. Nosotros somos sujetos, somos los receptores, si esa es la palabra correcta, de la compasión del Señor. Y esta compasión, hermanos, elimina la validez de esas razones por las cuales creemos no debemos demostrar compasión. Nos cambia, hermanos, cambia nuestro sistema de valores, cambia nuestras prioridades. Esta obra de Dios, hermanos, es profunda, es de raíz, podríamos decir. Esto, hermanos, no es una solución, no es una obra que sea temporal, no es una solución, una obra que sea limitada. No estamos hablando de que el Señor elimina la validez de estas razones solamente en nuestro intelecto o solamente bajo ciertas circunstancias. No, estamos hablando de un cambio tan radical
que la Biblia lo compara como el cambio que existiría entre una persona que está muerta y una persona que está viva. La Biblia utiliza imágenes o ilustraciones para demostrar este cambio tan grande, hablando en términos de obscuridad y luz maravillosa. O nos dice, por ejemplo, que cuando estamos bajo la maldición de nuestro pecado, nuestro corazón es un corazón de piedra, o somos nosotros como huesos muy secos. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, interviene, el cambio es tan grande como si ahora ese corazón de piedra fuera un corazón de carne, o como si esos huesos muy secos ahora tuvieran vida, tuvieran músculos y tejidos y coyunturas y cartílagos y fuera ahora una persona que está viva. Es así de grande este cambio, hermanos. No es temporal solamente, no está limitado, no está subscrito exclusivamente a nuestro intelecto. Es un cambio profundo. De hecho, el Señor nos da un corazón nuevo. Al mostrarnos Él compasión a nosotros, trae en nosotros un cambio tan grande que es el equivalente a tener un corazón nuevo. La compasión de nuestro Señor transforma, hermanos. La compasión de nuestro Señor transforma nuestro corazón y lo hace cada vez más como el de Él. El corazón que el Señor nos está dando es muy semejante al suyo. Yo sé, hermanos, yo sé que esto suena increíble y suena como si fuera un milagro. Es un milagro. Es el milagro más grande que existe. Y el Señor no nos está pidiendo solamente que creamos en Él porque Él nos dice que debería ser suficiente, ¿cierto? Si Dios lo dice, deberíamos de creerlo. Pero, hermanos, parte de las buenas noticias es de que el Señor provee evidencia. El Señor nos demuestra que Él nos ha dado esta compasión que transforma. Nos da evidencia de que Él está obrando en nosotros. Porque si el Señor remueve la validez de nuestras excusas, si el Señor nos da un corazón como el suyo, hermanos, nosotros podemos practicar también esta compasión. Nosotros podemos expresar de una manera semejante, no completamente igual, pero semejante, parecida. Podemos expresar una compasión parecida a la que Dios ha tenido por nosotros. Nos da la evidencia. En este caso, en el texto que estamos considerando, al principio del capítulo 6 tenemos a los apóstoles y después tenemos a Esteban. Ambos grupos, o todas estas personas, llamémoslo así, en este texto que estamos viendo, muestran compasión hacia otros. ¿Por qué es que ellos pueden hacerlo? ¿Por qué es que ellos pueden expresar compasión al mismo tiempo que permanecen fieles al llamado que Dios les ha dado? ¿Cómo es que en casos extremos como el de Esteban, ellos pueden estar más preocupados por otras personas que por ellos mismos? ¿Cómo es que ellos pueden estar preocupados más porque otras personas reciban compasión que por su propio sentido de justicia o identidad? ¿Cómo es esto posible? Esto es posible porque Dios, el Espíritu Santo, ha intervenido. Y esta es la evidencia. Esta es la evidencia de que Él está obrando en nosotros. Es una evidencia que funciona, hermanos, en la vida real. Funciona aquí y ahora. No tenemos que esperarnos hasta que llegue la gloria del Señor, hasta que nosotros entremos a esa gloria para saber si Dios ha obrado o no sí o no en nosotros. Lo cual este es un punto muy importante. Iglesia, debe de notarse
que el Espíritu Santo, Dios y el Espíritu Santo está obrando entre nosotros. Y tiene que notarse no solamente cuando nos reunimos a adorar al Señor, sino en todos los aspectos de nuestra vida. De el lunes hasta el sábado. De domingo a domingo, hermanos, y todos los días en medio, debe de notarse que la tercera persona de la Santísima Trinidad está obrando en nosotros. Y una de esas maneras es cómo expresamos compasión en nuestra vida cotidiana. Hermanos, esta compasión que hemos recibido del Señor es tan grande que nos transforma. Y cuando la expresamos, esta compasión puede sobrellevar diferencias culturales. Pero la realidad es de que también va a ser costoso. Nos va a costar. ¿Cuánto? El Señor va a determinar. En su providencia, el Señor va a determinar cuánto nos va a costar. Pero hablando en términos humanos, expresar esta compasión que nosotros hemos recibido de Dios y expresarla hacia otras personas va a ser costoso. Pero también, hermanos, también esta compasión es tan grande, tan poderosa, nos transforma a tal grado que puede sobrellevar diferencias culturales. Los apóstoles están confrontados con este problema al principio del capítulo 6, ¿cierto? Tienen el problema de que hay quejas de que a algunas personas no se les está tratando bien, y a las viudas que son de cierto grupo étnico, de cierta cultura, se les da preferencia por encima de las personas de otra cultura. En aquellos días, dice el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y el problema era la gente que hablaba cierto idioma se le atendía mejor que a la gente que hablaba de otro idioma. La gente que hablaba de cierto idioma tenía preferencia. ¿Suena familiar esto, hermanos? Aún hoy en día tenemos este tipo de problemas, ¿cierto? Aún aquí en Christians Community tenemos a veces este tipo de problemas, de que pensamos que una cultura es mejor que la otra. A pesar de todo, tenemos estas diferencias. Entonces los apóstoles lo que dijeron fue: nosotros estamos llamados a hacer algo. El Señor nos ha llamado a que oremos y a que sigamos predicando su palabra. No podemos desatender esto. Entonces ustedes, iglesia, ustedes hagan esto. Elijan 7 hombres para que nos ayuden a nosotros. Aquí están los apóstoles mostrando compasión. No están diciendo, wow, oye, hey, wow, nosotros somos los que predicamos, a ver ustedes a ver cómo solucionan este problema. No nos vengan a molestar. No, los apóstoles se toman el tiempo para ayudar a resolver el problema, dan instrucciones, al mismo tiempo están siendo fieles a su llamado, porque ciertamente ellos están llamados a orar y a predicar la palabra. Tienen que continuar haciendo esto. Y entonces muestran compasión, humildad y dicen: iglesia, resolvamos este problema, elijan ustedes a 7 hombres. Y se nos da la lista. Se nos da la lista de personas. O sea, esta propuesta agradó a todo el mundo, agradó a la iglesia, literalmente lo que dice, a la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de la fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, y nos dan la lista. 7 varones. Lo interesante, hermanos, es de que todos estos nombres son griegos. Todos ellos. El mensaje aquí, hermanos, es de que los apóstoles, la iglesia misma, está mostrando compasión, está mostrando preocupación por las viudas
y para demostrar que existe este deseo ferviente de mantener la unidad, de demostrar que el evangelio puede unir culturas diferentes, eligen a personas que no son como ellos. Porque recuerden, están en Jerusalén, ¿cierto? Y ahí se habla arameo. Ese es el lugar donde se habla este idioma o el hebreo, que es muy parecido. Y sin embargo, las personas que están quejando son los que hablan griego. ¿Y a quién se eligen? Se eligen a los griegos. Poniendo un ejemplo, es como si dijéramos aquí en Christos Community, hey, a las personas que hablan español se nos está desatendiendo. Se prefiere más a las personas que hablan inglés. Se reúne la iglesia y decidimos, ¿qué hacemos? Ok, vamos a buscar a alguien que entre nosotros que resuelva este problema, y a los hombres que elegimos, todos ellos hablan español. Probablemente hablan los dos idiomas, pero todos ellos son hispanos. Está José y Pedro y Juan y Alex. Esto demuestra, hermanos, el deseo de expresar compasión, y demuestra que esta compasión que ellos recibieron de Dios puede sobrellevar diferencias culturales. Lo puede hacer. Lo hemos visto aquí en Christos Community. Hemos visto en alguna ocasión gente que prefiere ser de beneficio para otras personas antes de abrazar su identidad o de demandar justicia. Prefiero que la bendición sea para otra persona. No importa lo que la gente vaya a decir de mí. No importa que no sea, entre comillas, justo esto. Pero hermanos, va a ser costoso. Ciertamente nos va a costar. Y sabe a lo que me refiero. A Esteban se le arresta por todo lo que está haciendo. La gente no podía discutir con él. De hecho, tuvieron que inventar cargos falsos en contra de él. Lo arrestaron, se lo llevaron ante el Sanedrín. Esteban hace una presentación increíble de la historia de redención, todo el capítulo 7, por favor, léalo, es bastante detallado, y empieza de esta manera, en el versículo número 2 del capítulo 7, él contestó, Esteban, hermanos y padres, escúchenme, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún vivía en Mesopotamia. Va hasta Génesis 17, Génesis 12, desde el mero principio, hermanos, empieza Esteban a narrar toda la historia de la redención. Toda la historia, pasando por Moisés. Pero, hermanos, no está ganando tiempo solamente, está haciendo una verdadera presentación de quién es Dios, cuál es nuestra condición y qué es lo que el Señor ha hecho para resolver este problema. La gente no lo recibe bien, los líderes religiosos de Israel, dice el versículo 54 del capítulo 7, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Estaban muy molestos por todo lo que estaba diciendo, no les pareció, se sintieron ofendidos al grado de que decidieron ejecutar a Esteban apedreándolo. Esteban pagó con su vida esta oportunidad de presentar el evangelio a los líderes de Israel. Lo interesante, hermanos, es de que Esteban nunca dijo, hey, esto no es justo, lo cual era cierto, no era justo. Esteban nunca dijo, wow, no quiero que vayan a pensar menos de mí, tengo que defenderme. No. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Versículo 56. La gente se enojó todavía más. Mientras lo apedreaban, el texto que leímos, mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Y qué es lo que decía? Señor Jesús, te pido dos cosas. Recibe mi espíritu, aquí voy finalmente a casa, recibe mi espíritu, y después, Señor, ten compasión de ellos. Hermanos, la compasión que hemos recibido del Señor nos transforma al punto de que podemos expresar esta compasión.
Al ser compasivos hacia otros, demostramos que el Evangelio está obrando en nosotros. Al ser compasivos hacia otros hermanos, podemos nosotros sobrellevar diferencias culturales, no solamente étnicas, no solamente de idiomas, diferentes reales, culturales, ideológicas también. Pero nos va a costar. Va a ser costoso. No va a ser fácil. ¿Cómo debemos de responder a esta verdad? ¿Cómo nos sentimos acerca de esas buenas razones para no mostrar compasión? ¿Cómo nos sentimos acerca de nuestra idea de justicia y nuestra idea de identidad? ¿Quiénes somos por lo que hacemos y por lo que tenemos? Hermanos, necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos. Con la ayuda del Señor vamos a pedirle que nos ayude a poner por un lado este sentido de justicia nuestro, este sentido de identidad, porque realmente, hermanos, lo que son ídolos. Somos idólatras. Es muy fácil para nosotros decir, no es justo, o no me lo merezco. Justicia e identidad. Y porque no es justo o no me lo merezco, no expresamos compasión hacia otros. Fallamos porque preferimos, hermanos, adorar nuestra idea de quiénes somos por lo que pensamos, por lo que sabemos, por el idioma que hablamos, por el color de nuestra piel, por nuestros éxitos, por todo esto, nuestro sentido de identidad. No expresamos compasión hacia otros porque creemos que no es justo, pero la verdad es que estamos usando nuestro propio sentido de justicia, la justicia que nos hace ver bien a nosotros o a nuestro equipo. Hermanos, esto es idolatría. Necesitamos arrepentirnos. Pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Qué tan importante es para ti ese sentido de justicia y de identidad? ¿Qué tan importante es para ti, entre comillas, defenderlos a costa de todo? Al punto de que no crees que es necesario expresar compasión. Necesitamos tener cuidado. Hermanos, necesitamos tener cuidado. Ahora, yo sé que hay temor. Hay temor al ser compasivo. El temor más grande es de parecer que somos débiles, que la gente se aproveche de nosotros, ¿cierto? Si somos compasivos, si no ponemos una raya roja, como dice nuestro gobierno, si no ponemos un hasta aquí, vamos a tener problemas, ¿cierto? Y es posible, hermanos, es posible, recuerden, va a ser costoso. Y en ocasiones, la compasión se demuestra a través de la justicia, pero no la nuestra, la justicia de Dios. A veces la compasión se demuestra defendiendo la identidad, pero no la que el mundo dice que yo tengo, sino la que me da el Evangelio. Hermanos, yo sé que hay temor, pero tengo esta pregunta para nosotros. ¿Acaso no nos gustaría ver al Señor obrando en nosotros? ¿Acaso no se llena de gozo nuestro corazón cuando podemos hacer exactamente lo que el Señor nos llama a hacer y lo que el Evangelio nos permite hacer? Con Esteban sucedió algo muy interesante. Lo arrestaron, la gente estaba en contra de él, claramente molestos, claramente con odio. El versículo 15, el último versículo del capítulo 6 nos dice esto, que cuando el Sanedrín estaba viendo a Esteban, se presentaron los cargos y lo estaban viendo, toda la presión sobre Esteban, se nos dice que cuando ellos lo miraron, vieron que su rostro parecía el de un ángel. Y es todo lo que nos dice.
La palabra ángel quiere decir también mensajero, debemos de recordar esto. Estaba brillando el rostro de Esteban. De repente hubo una luz que llenó toda la habitación. No lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que solamente, hermanos, el rostro de Esteban no estaba mostrando temor. Era el rostro de alguien que había recibido la compasión de Dios y que estaba pensando esto: aquí está la oportunidad. Gracias, Señor. Estoy listo para expresar tu compasión. Gracias por darme esta oportunidad. Este rostro de ángel habla de un corazón seguro en el Evangelio. Un corazón listo para poner a un lado justicia e identidad manchada por el pecado y exaltar el nombre de nuestro Señor. Vale la pena, hermanos. Para eso es que el Señor nos ha creado. Con la ayuda del Señor, entonces, seamos compasivos. Expresemos compasión hacia otros. Deleitémonos en darnos cuenta que el Evangelio es cierto y que está tomando raíz en nuestro corazón. Si usted no lo puede hacer, si usted no puede mostrar compasión, hágamelo saber. Yo sé que es difícil. Hace unas semanas, ya no recuerdo, pero recientemente, meses, perdón, me di cuenta que tengo cierto coraje hacia ciertas personas, que estoy molesto con al menos 3 individuos, 3 creyentes, y que he estado albergando este malestar por mucho tiempo. Y mi preocupación vino cuando me hice esta pregunta: si acaso puedo ser compasivo hacia ellos. Y siendo honesto, mi respuesta fue no, y estuve platicando con Ludy al respecto y busqué al Señor y el Señor me ha ayudado. Sin buscar la oportunidad, en días recientes se dio esa oportunidad de ser compasivo y el Señor me permitió hacerlo. No fue fácil, hermanos, pero el Señor es bueno y fiel. Él es quien sostiene la justicia. Es Él quien nos da identidad. Busquemos entonces ser compasivos y es sincera mi propuesta. Si no puede hacerlo, hágamelo saber. Hermanos, la compasión es necesaria. Es algo que se necesita en todo lugar, particularmente hoy en día, particularmente aquí en nuestra nación. Es una gran oportunidad que tenemos para testificar de la fidelidad de nuestro Señor. Y ahora, hermanos, podemos venir a la mesa del Señor precisamente para ver esta compasión de Dios hacia nosotros en acción. Cristiano, ven para que veas y experimentes esta compasión una vez más. Ven para que recibas la gracia del Señor, la cual te puede dar a ti el poder, te puede dar el privilegio de ser un sujeto de esta compasión y un conducto de la misma, de la compasión de nuestro Dios que puede transformar. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Amados, que el Dios de toda la paz esté con nosotros esta semana y que nos permita estar seguros de esa compasión que Él nos ha dado y que esa compasión nos transforme al punto de que deseemos nosotros, que tengamos el deseo de expresarla hacia los que nos rodean. Que así sea. Amén.